dime con quién eres, de quién eres, un delincuente. Bueno, la verdad que no se entiende con lo temerario que son nuestros líderes, nuestras autoridades, los partidos políticos, quienes están a cargo del Ejecutivo, el Congreso. ¿Cómo pueden jugar así con el destino de millones de peruanos? ¿Cuál parece ser la estrategia aquí? Y esto lo ha maquinado alguien del Congreso, alguien que tiene una capacidad de hacer estos maquiavélicos cálculos políticos justo en elecciones. Y no es Balcázar, porque no tiene esa capacidad. Esto lo ha hecho alguien que tiene experiencia en manejo y manipulación política. Ahí se la dejo. ¿Cuál es el plan? Pones a un nuevo PCM y tienes 30 días para presentarte a recibir el voto de investidura según la Constitución. Pero faltan 26 días para las elecciones. ¿Qué cosa era lo que no querían hacer los partidos? En el Congreso era tener que votar o a favor o en contra de la investidura. Por ejemplo, los naranjas, el partido fujimorista, Fuerza Popular, habían sido enfáticos en decir que ellos apostaban, ¿no?, por la estabilidad y que no debían sacar a Gerí. Entonces, ahora tendrían que haberle dado su voto de apoyo al gabinete Miralles, pero eso les iba a costar votos seguramente. Así que por ahí estaban pensando, oye, no nos conviene votar ni a favor ni en contra ahorita, a ninguno de nosotros. Cambia al PCM y espérate 30 días y ya en segunda vuelta el Perú va a ser otro. El mundo va a ser otro. Ya Trump le ha metido una bomba atómica a Irán, ya olviden, no sé. Pero estos 30 días van a permitir que el Congreso se quede como está, que nada se mueve, que nada cambie. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Después les vamos a contar, porque ya hemos escaneado a algunos ministros y ya les hemos encontrado varios anticuchos. Pero vamos a empezar porque seguimos nosotros aquí investigando a los candidatos que dicen van a surgir, ¿no?, las promesas que vienen de la izquierda. El primero, Jorge Nieto Montesinos. Hay dos testimonios muy claros. Primero, el de José Miguel Castro, que nunca se cerró, lo tuvieron 6 años. Por eso yo no entiendo por qué dicen que es pro crimen ponerle un límite al Ministerio Público de 36 meses para que cierre una colaboración eficaz. 6 años estuvo José Domingo Pérez con José Miguel Castro, que ha contado un montón de cosas que vemos en el expediente. Sobre Jorge Nieto Montesinos, sobre Susana Villarán. ¿Dónde están las investigaciones, las prisiones preventivas? ¿Por qué no han encerrado a todo ese grupo de personas? Marisa Glave, Augusto Rey, Anel Townsend. Si hubiera sido el partido fujimorista, como en el caso Cócteles, habrían metido preso hasta el chofer, la secretaria, como hicieron con PPK. Pero en el caso de Chalinas Verdes, nada. Manan. Pero nosotros aquí les vamos a contar todo lo que dice ese expediente, esa acusación fiscal sobre Jorge Nieto Montesinos. Hoy en Contracorriente, muchos hablan. Aseguran que no hay nada nuevo. Pero en política no solo hablan las personas, también hablan los documentos y los silencios. Silencios que se rompen cuando aparecen las evidencias. Hoy, en exclusiva, Contracorriente accedió a la investigación preparatoria que hasta hoy, mientras hace campaña presidencial, arrastra el candidato Jorge Nieto Montesinos. Un expediente del Ministerio Público en el que figura como investigado por el delito de lavado de activos. Pero no solo eso, acceso a sus movimientos de dinero, cuentas, viajes e información de primerísima mano sobre su trabajo con la exalcaldesa Susana Villarán en la Municipalidad de Lima. Lo conocí a finales del 2012, entiendo que vino a apoyar a Susana para la campaña de la revocatoria. Será por esto que el candidato no quiere darnos una entrevista y prefiere responder por otras vías. El Jurado Nacional de Elecciones, él no declaró una casa en Miraflores. Entonces
Queríamos saber por qué. Y el tema del financiamiento tiene propiedades por un monto alto, entonces queríamos saber si con áreas de transparencia podrías decirnos cómo pudo solventar. Esa es una entrevista grabada. Pero vamos con las pruebas. ¿Por qué se decide iniciar investigación fiscal a Jorge Nieto Montesinos, hoy candidato a la presidencia de la República por el Partido del Buen Gobierno? Pues por las asesorías políticas que le dio a Susana Villarán de la Puente cuando ella era alcaldesa de Lima. Jorge Villena, quien fue regidor de oposición durante la gestión edil de Villarán, es testigo en el caso conocido coloquialmente como las Chalinas Verdes. Él nos da más detalles. Cuando el señor José Miguel Castro, el señor tristemente fallecido Budián, manifiesta en su pretendido acuerdo de colaboración que el señor Nieto había llegado a Lima, pero el pago de sus honorarios los hacía la empresa OAS, que tenía la concesión de línea amarilla, y que su mensualidad era aproximadamente de $15.000. Susana Villarán lo dice claramente. Tenía una oficina en el piso donde se encuentra el despacho de alcaldía y gerencia municipal, en el corredor que lleva al local de las reuniones de consejo. Él pidió tener una oficina y que si lo podían recoger no se tenía problemas de movilidad. Eso fue lo que me dijo, en todo caso, que necesitaba un despacho para poder reunirse con regidores, con las personas de la gestión y otros partidos políticos que conformaban el Acuerdo por Lima. El trabajo profesional de un consultor político en México es muy bien pagado. Y sobre todo hay bastantes elecciones, entonces hay trabajo constante y él era uno del staff del partido PRI. Como todos vivimos en esa época, la campaña que llevó la señora Villarán, tanto a la revocatoria como a su pretendida reelección, fueron campañas multimillonarias, ¿no? Que no tenían, digamos, comparación con el gasto de campaña que hacían los otros competidores. ¿De dónde? Entonces había evidentemente también de por medio la sospecha porque durante su gestión fue la firma de estos contratos tan importantes con los brasileños. ¿Qué es lo que dijo José Miguel Castro? Recordemos que quien fue el gerente municipal de la era Villarán pasó años intentando ser colaborador eficaz en la fiscalía. El 29 de junio del año pasado apareció muerto en su casa, en circunstancias que aún no terminan de esclarecerse. En esa búsqueda por recibir una pena menos severa, dijo varias cosas. La alcaldesa llamó a Castro y le dijo que había una deuda pendiente con Nieto y que era aproximadamente de $60.000 y que el ex gerente municipal Miguel Prialé había explorado la posibilidad de que OAS le pague directamente a Nieto. Asimismo, en el mes de abril del 2013, cuando había ganado la revocatoria, Nieto llamó a Castro para felicitarle y ofrecerle sus servicios como asesor. Esta vez, Nieto recibió pagos mensuales por $10.000. Luego, en el mes de noviembre, decidió prescindir de sus servicios, cuando presentó testimonios de sus empresas para percibir remuneraciones adicionales a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero hay más. La Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de Jorge Nieto Montesinos, hoy candidato por el Partido del Buen Gobierno. En los registros aparecen abonos provenientes del extranjero que van desde los $44.000 hasta los $399.955. Pero eso no es todo. La investigación fiscal también consigna un dato que llama la atención: un viaje a Argentina en el año 2012. Según Migraciones, Jorge Nieto Montesinos salió del Perú el 24 de septiembre de ese año. 6 días después lo hizo el entonces gerente municipal de Lima, José Miguel Castro. Él salió del país el 30 de septiembre. Los dos estuvieron en Argentina en el mismo periodo. Nieto regresó al Perú el 3 de octubre, mientras que José Miguel Castro lo hizo al día siguiente, el 4 de octubre del 2012. Coincidencias que hoy forman parte de una carpeta fiscal que sigue abierta en el Ministerio Público. ¿Y cuánto le habría dado OAS? Según la tesis fiscal, $120.000. El señor Valfredo Ribeiro de Asís tenía relación y conocía al señor Nieto Montesinos y le efectuó pagos de $60.000 primero y $60.000 a pocos meses en el año 2013.
En efecto, Jorge Nieto compró una casa en Miraflores, pero lo cierto es que también tiene registrada a su nombre otro domicilio en Miraflores, que según registros públicos está a su nombre y no la declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones. Llama la atención que Nieto compró por $65.000 este departamento, cuando 2 meses antes estaba valorizado en $15.000. Y mientras la justicia busca respuestas, el candidato Jorge Nieto Montesinos continúa en campaña rumbo a la presidencia. El caso de mega corrupción de Susana Villarán ilustra claramente cómo hay un doble rasero en el Ministerio Público respecto de las investigaciones que llevaron a cabo este equipo especial Lavajato, que iba a dedicarse exclusivamente a los hechos de corrupción vinculados a Odebrecht y el caso Lavajato. No han medido a todos con la misma vara. Si esto hubiera sido el caso de Keiko Fujimori, de Alan García, de Lucho Castañeda, olvídense, estarían presos todos, pero todos están libres. Anel Townsend, no pasó nada con ella. Augusto Rey, Marisa Glav, Indira Wilca, ¿dónde están? No han declarado ni como testigos. No sabemos qué es lo que ha hecho el Ministerio Público para indagar acerca de su participación en estos hechos de corrupción sin precedentes. 11 millones de dólares se llevó la tía Regia de 2 empresas hipercorruptas, OAS y Odebrecht. Y ahí metido en toda esta marmaja estaba el señor Jorge Nieto Montesinos, cobrando dinero de la corrupción. ¿Por qué? Porque era parte del grupo de asesores para la campaña de defensa de la revocatoria. Entonces, si él ha sido parte de eso, ¿cómo puede deslindar de haber recibido dinero sucio de esta campaña corrupta en apoyo a Susana Villarán a cambio de darles lo que pidieran a estas empresas que efectivamente vieron un cambio en sus contratos? Les extendieron las concesiones, a OAS ya no tenía que hacer el COSAC en la línea amarilla, y todos, claro, ahora dicen, no, nosotros compramos de buena fe, que vamos a denunciar al Perú. No, señores, ellos no han comprado de buena fe, sabían perfectamente bien los hechos de corrupción que ya estaban cayendo encima de Marcelo Odebrecht en Brasil. En ese momento ya se sabía todo lo que había pasado en Estados Unidos con Odebrecht, así que no es que hayan comprado de buena fe. Y metidos en este caso de corrupción que quizás sea el más escandaloso, porque se trata de una alcaldesa en funciones. Keiko Fujimori era una candidata que además ha recibido una donación de Odebrecht para su partido en un momento que eso no era delito. Pero se concentraron en Keiko, cócteles. Y lo hicieron con organización criminal y pidieron 30 años, le pusieron chaleco, la llevaron presa. ¿Y Susana Villarán dónde? Que ella sí sabemos se llevó 11 millones de dólares de la corrupción de los brasileños. Y nos castigó a todos los peruanos en pagar los peajes más caros de la región con fórmulas corruptas y extensiones de las concesiones a 30 años para que se hagan millonarios. Ella sí, en su piscinita tranquila en Arica tomando sol. ¿Se dan cuenta o no? Ya pues, ahí está metido Jorge Nieto Montesinos. Así que piensen bien a quién eligen. Vamos ahora con el cumpa, Alfonso López Chao. Hemos conseguido el testimonio de un redactor de la revista Cambio, que curiosamente es también un postulante por Juntos por el Perú. Se llama Dante Castro, evidentemente es de izquierdas, y él cuenta cómo era la relación de Alfonso López Chao y Víctor Polay Campos en ese momento en el que la revista Cambio se convirtió en el panfleto del MRTA. Vamos con la nota. Poco a poco la verdad va saliendo a la luz.
el artículo que escribió en febrero de 1989 el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, en el semanario Cambio, vocero del MRTA, donde afirmó que su líder, Víctor Polay Campos, era un luchador político y social, habría sido un artículo delivery. Es decir, por pedido del mismo alias comandante Rolando, su amigo Víctor Polay Campos. Polay pudo haberlo recomendado para que escriba ese artículo a su favor, en Cambio. Podría haberlo llamado tranquilamente, porque en el penal donde estaba Polay en aquel entonces tenía todas las libertades de visita. Entonces pudo haberlo llamado, pudo haberlo recomendado, puede haberlo invitado a que haga un artículo y que lo pase a Cambio, ¿no? Tranquilamente eso se podía reproducir. Vamos al Senado. Este hombre que aparece con un polo con su propia propaganda de candidato al Senado por el partido Juntos por el Perú se llama Dante Castro. Fue redactor de Cambio, el vocero panfletario del grupo terrorista MRTA. Podría haberse dado que Víctor Polay Campos invite a su amigo, ¿no?, a escribir un artículo. A su favor. A su favor, por supuesto. Elogiándolo. Lo va a elogiar porque son amigos, ¿no? Y si son amigos, ¿cuál es el problema? Castro conocía muy bien la interna de Cambio, es decir, cómo se elaboraban las entrevistas y los informes. Por ejemplo, aseguró que existía comunicación entre el cabecilla terrorista y ese pasquín emeretista. ¿Había comunicación de Polay con Cambio? Posiblemente, como con todos los diarios. Además, confirmó que Alfonso López Chau era uno de los caseritos de Cambio. Un mes antes de que López Chau firmara su artículo apologético a favor de Polay, fue entrevistado en el mismo vocero del MRTA, donde no descartó iniciar en el futuro una lucha armada. Pero el texto no tenía firma, es decir, no aparecía el nombre del periodista que lo realizó. ¿Cuál era la metodología de las entrevistas que no aparecían firmadas en Cambio? ¿Quién pudo haberlo entrevistado a López Chau? Generalmente, en Cambio, las entrevistas las hacía el personal femenino, ¿no? ¿Por qué? Las periodistas tenían mucho mayor simpatía y llegada, entrevistaban generales, coroneles del ejército, entrevistaban parlamentarios sobre todo. Por ejemplo, Melissa Alfaro, mártir del periodismo, era entrevistadora en el Parlamento, ocupaba el Parlamento. Y las mejores entrevistas se le encargaban a Melissa Alfaro. Y no descartó que una periodista mujer lo haya entrevistado para que se explaye más. ¿Pudo haberla entrevistado ella? Pudo ser Melissa Alfaro, tranquilamente, pudo ser Patricia Benza, pudo ser cualquiera que cumplía con su trabajo, ¿no? Sin embargo, Castro, quien además de ser profesor universitario, es dirigente del grupo ML19, un contingente de choque de izquierda que ha participado en marchas violentas como la toma de Lima, niega que Cambio haya sido un vocero del MRTA. Pero el ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE, coronel Max Anguamán, lo desmiente. El semanario Cambio era el vocero del MRTA. Por supuesto, ese semanario, que le dicen semanario un pasquín, que reemplazó a Voz Rebelde. No hacían periodismo, no era una revista. Ahí lavaban la cara a todas las acciones terroristas que cometía el MRTA. Repórtese usted a la época de 1989, en el famoso atentado de las Gardenias, donde mataron a homosexuales, prostitutas. ¿Y el semanario qué dijo? Es una limpieza social. Y además, Castro rechaza haber pertenecido al MRTA. ¿Tuvo alguna cercanía o simpatía con el MRTA usted? No, yo más bien he tenido una polémica con los grupos armados, porque lo primero que les hubiera reclamado es que fundaran partido. Y hay dos cosas que he discrepado, que ninguno de los grupos armados tenía una línea cultural.
pero su rechazo a tener o haber tenido alguna conexión con el MRTA se contradice con su apoyo a la libertad del cabecilla terrorista MRTista Víctor Polay. Esto debido a que su nombre aparece en una carta difundida en un portal de Facebook a fines de noviembre del año pasado, en la que se pide su libertad. Lo que recuerdo es que he firmado un comunicado en el cual se dice que si ya cumplió su condena, tiene que salir en libertad. Y todo ciudadano que está preso y que haya cumplido su condena, merece salir en libertad. Entonces está a favor de la libertad de Polay. De todo preso que haya cumplido su condena. Y en esa carta de respaldo a Polay no solo aparece su nombre, sino también el de la candidata al Senado por la Alianza de Izquierda Radical Venceremos, Aida García Naranjo. Pedimos su descargo vía WhatsApp, pero no obtuvimos respuesta desde ese grupo político. Al cierre de esta edición, pasamos por el local donde funcionó Cambio, en Lince. Hoy, en ese lugar, opera un hostal. En este lugar funcionó el semanario Cambio. El vocero del MRTA, Alfonso López Chau, el candidato presidencial de Ahora Nación, era caserito de este medio. Y aunque Cambio ya no funcione como brazo comunicante del MRTA, este grupo terrorista sigue activo. El MRTA sigue vivo como el Movadef. Por supuesto, hemos visto en la famosa Coordinadora Continental Bolivariana cómo se han integrado gente del MRTA de Sendero Luminoso que los aglutina. Y eso está ya más que demostrado en el caso de Guillermo Bermejo Rojas. Las pruebas de que Cambio, el medio que defendía al MRTA y donde López Chau escribió un elogio a Polay, siguen intactas. Por ejemplo, este artículo en el que se justificó la matanza de homosexuales en Tarapoto. O este otro en el que se señala que Polay debe ser juzgado por el delito de rebelión y no de terrorismo. La Constitución lo dice y según los cargos que se le imputan a Víctor Polay, comandante Rolando debería ser juzgado por delitos de rebelión y no de terrorismo. Las conexiones entre el MRTA, Cambio y López Chau están más claras que el agua. Estamos advertidos. Yo lo he combatido. Yo le dijo que fue un líder universitario. Está publicado, lo he combatido. Bueno, lo ha combatido. Sí, está diciendo que son amigos. Dante Castro, que ha sido redactor de Cambio, una persona que es de la izquierda radical, que ha firmado la carta que pedía que se libere a Víctor Polay Campos porque había cumplido su condena. Debió él tener una condena de cadena perpetua. ¿Ya? Eso es lo que nos ha traído a nuestro vínculo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La posibilidad de que el mandamás del MRTA tenga la posibilidad de salir libre. Debiera ser una cadena perpetua, pero estamos atados de manos por nuestros compromisos con la CIDH. Vaya, ¿no? Respeten los derechos de quienes dinamitaron el país, torturaron gente, secuestraron personas, mataban a mansalva. Este caso de las gardenias yo lo he registrado. Yo he escuchado los testimonios de los familiares de la gente que fue asesinada en Tarapoto. ¿Por qué? Porque eran homosexuales. ¿Y toda la gente LGTBIQ más progresista va a votar por López Chau? Sabiendo que él apoyaba esto que llamaron limpieza social. Lo fusilaban en la plaza pública. A mí me lo han contado. A mí me lo han contado. Lo paraban ahí, hacían un ejemplo de ellos. Porque la revolución castrista no admitía homosexuales. Eran un mal ejemplo, era una profilaxis social. ¿Eso era lo que apoyaba el señor López Chau? ¿El amigo de Víctor Polay Campos? Es increíble, ¿no? Y dicho sea de paso, hoy fue invitado a este evento que hizo el comercio con la Sociedad Nacional de Industrias y no fue. ¿Acaso por consejo de su asesor millonario Jordi Segarra? El único que no fue, Alfonso López Chau. No quiere que lo vean, está haciendo el muertito, no quiere que lo escuchen porque todos los reflectores están puestos sobre él.
porque ya no puede esconder su pasado. Muy bien, ahora vamos a analizar en el siguiente reportaje lo que pasó en el 2021. Porque muchas encuestadoras mostraron una fotografía, ¿no? Incluso esta infame portada del Comercio con un resultado de Ipsos que nada que ver, pues. Ni aparecía Pedro Castillo. Y después dijeron, no, que él había venido de atrás y que fue una sorpresa de último minuto y no sé qué, dan una serie de explicaciones para tratar de marearnos. Cuando lo que sabemos es que estas encuestas muchas veces acomodan los números y lo vienen haciendo desde hace tiempo. Y aquí hemos denunciado lo que en su momento dijo Vladimiro Montesinos respecto de Datum y de CPI. Como a Manuel Torrado y a Manuel Saavedra le pagaba, ¿no?, decenas de miles de dólares para que después Fujimori acomode los porcentajes a placer. Y esas eran las encuestas que salían. Y hoy día tenemos que entender que son bien buenos, que ya no usan esas malas prácticas y que no son tentados por nadie de acomodarle los números, digamos, a un César Acuña, a un Pepe Luna, o si por intereses quieren hacer crecer a candidatos, ¿no?, de la izquierda para tratar de repetir el fenómeno de Pedro Castillo. Pero eso es improbable. Y en el siguiente reportaje, ustedes van a ver que hemos solicitado el descargo de estas encuestadoras y no nos quieren ni responder. Solamente una, ¿no?, tuvo la valentía de enfrentar a los micrófonos de Contracorriente y ninguno más. Porque saben que aquí no tenemos miedo de decir que son unos mentirosos, que quieren manipular a los electores y que sus métodos además ya pasaron de moda, pero siguen cobrando cientos de miles de dólares para sacar sus resultados y tratar de conmover, ¿no?, de crear sensaciones de miedo, de susto y orientar el voto a quienes les conviene. Pero ya los peruanos nos hemos dado cuenta de sus falacias tan estruendosamente, ¿no?, evidentes, que ya no les creen. No les creemos. Ya la gente se guía por otras cosas y ya las encuestas son, al parecer, algo del pasado. El 11 de abril de 2021, el Perú amaneció con una noticia que nadie, o casi nadie, había anticipado. Un maestro rural, sin maquinaria política, sin presencia sostenida en los grandes medios y sin una campaña visible en Lima, encabezaba los resultados de la primera vuelta presidencial. Un terremoto que llegó como un golpe seco e inesperado, pero levantó interrogantes inmediatas. ¿Cómo pasó Pedro Castillo a segunda vuelta? ¿Por qué no lo midieron las encuestas? ¿Y cómo logró ese apego masivo? Esta noche en Contracorriente respondemos todas estas preguntas que después de 5 años siguen generando debates. Es un improvisado. Desde 2021 una frase se repite con insistencia. Las encuestas mienten. Las dudas no son menores y tampoco surgen del vacío. El pasado de algunas empresas encuestadoras arrastra episodios que alimentan la desconfianza. Sin embargo, la explicación detrás del fenómeno de Pedro Castillo parece ser bastante más compleja y menos conveniente que la simple idea de que las encuestas mienten. Para empezar, hay que asumir un hecho incómodo. Pedro Castillo no existía políticamente durante buena parte de la campaña, no en términos reales de competencia electoral. Su propia organización lo reconoce. A finales de febrero de 2021, su candidatura era prácticamente inexistente. El por qué Perú Libre inició ese contacto con la gente, con el interior del país. Fácil, porque nosotros no estábamos financiados por Odebrecht ni por otras empresas. Y lo único que teníamos era un par de carros viejos y que teníamos que caminar, o éramos nosotros en contacto directo con el pueblo. Un compañero acaba de decirme saliendo de estas gradas: Pedro, tenemos esperanza en ti. A fines de febrero, cuando veíamos que la población salía a recibirnos, para mí me sorprendió que cerraban la carretera, ¿no? Cerraban la carretera y todo el mundo, Pedro, Pedro.
El ascenso de Pedro Castillo se sostiene en gran medida sobre dos factores fundamentales. El primero es su identidad. No era un político tradicional, ni un rostro de televisión, ni un tecnócrata limeño. Era un maestro rural, una figura profundamente respetada en amplios sectores del Perú profundo, con una base magisterial organizada y presente en cada región del país. Nosotros hemos elegido esto porque es símbolo de cultura. Con esto la gente materializa su idea, no pensando en voto de ninguna persona en especial ni grupo político especial, sino hemos partido a empezar la escritura y dividir el mundo en dos mundos, el mundo de los analfabetos y el mundo de los alfabetos. El segundo factor fue su mensaje: no más pobres en un país rico. Una consigna simple, directa y emocionalmente poderosa. En medio de una pandemia que había golpeado con especial dureza a los sectores más vulnerables, ese discurso logró conectar con millones. Mientras otros candidatos debatían propuestas técnicas, Castillo hablaba de indignación compartida. Claro, es un tsunami que se viene. Porque nosotros medimos y decimos, en esa campaña había, si no mal no recuerdo, cerca de 40% de indecisos. Como ahora. Viene una ola enorme, ¿no? En donde van a esperar el último momento, pero en el 2021 había un debate único, el día domingo, en donde ven a un López Aliaga que sale mal, ¿no? Mal de un debate, un Forsyth que sale igual, no estaba preparado para entrar al debate. El fenómeno Castillo empieza a surgir por los conos de Lima. Empezamos a visitar mercados, empezamos a visitar pueblos jóvenes y era un candidato como ellos, no era un candidato impostado, con errores al hablar. Pero el factor más determinante para entender lo ocurrido no está ni en el candidato ni en su estrategia, sino en el propio electorado. En 2021, cerca del 70% de los peruanos decidió su voto en las últimas semanas de campaña, e incluso en los últimos días. Se trata de un dato fundamental, porque revela que las encuestas no están midiendo decisiones firmes, sino opiniones en construcción, preferencias débiles, muchas veces circunstanciales. Las encuestas en ese escenario no eran predicciones, eran fotografías, y las fotografías cambian. No solamente en Perú, en América Latina obviamente la gente tiene una desconfianza a diversas cifras porque no han acertado. O sea, está cada vez más de espaldas a la elección de sus países, a la política. Está más enfocada en temas ya sea de farándula, ya sea en temas personales, moda. No están mirando ni consumiendo política. El crecimiento de Castillo, además, fue progresivo, pero concentrado en el tramo final. No se trató de un salto repentino de la nada al primer lugar, sino de un ascenso escalonado que se acelera en las últimas semanas. Figuras como George Forsyth o Johnny Lescano comenzaron a perder terreno conforme avanzaba la campaña. El tablero electoral se reordenó y Castillo ocupó ese espacio. Como nombre se puso esa campaña, la toma de Lima. ¿Por qué la toma de Lima? ¿Porque era el último punto Lima? El último punto de llegada. Lima estaba agendado para los 15 últimos días. La recta final para llegar aquí y finalmente aparecer en los medios de comunicación, finalmente aparecer en la prensa, finalmente aparecer en todo lo que habían dejado de lado durante los primeros meses de la campaña? ¿Qué hago desgastándome con una prensa que no me quiere ver? A ello se suma una estrategia. Perú Libre optó por postergar su ingreso a Lima, el mayor bolsón electoral del país, hasta el final de la campaña. Entonces utilizó toda la estructura, ¿no?, del magisterio para llevar la propaganda de que un profesor iba a ser presidente. Entonces tú imaginas al ejército de profesores afiliados al SUTED con un mensaje de que el profesor, vamos a cambiar, el profesor te educa. En un pueblito la máxima autoridad no es el alcalde, el más respetado, es el profesor. ¿No? Claro, porque o sea, acá obviamente en la ciudad hemos cambiado ya la percepción, pero en los pueblos de los Andes el profesor y el sacerdote son las figuras más veneradas y más respetadas. Las encuestas no registraron a Castillo durante meses, en gran medida porque Castillo no era un actor relevante en ese momento.
Y cuando comenzó a hacerlo, lo hizo en un contexto de altísima volatilidad, donde millones de votantes aún no habían tomado una decisión. Su crecimiento fue real, pero tardío. Hoy, cuando nuevamente se cuestiona la veracidad de las encuestas, conviene recordar esa lección. Las cifras pueden ser correctas en el momento en que se miden, pero eso no significa que el resultado esté definido. Porque en el Perú, la política no se congela, se transforma. De elecciones generales de 2026, queda claro que esto recién empieza. Bueno, y también está el hecho de que recibieron coimas, ¿no? Datum y CPI, en la época de Montesinos, declarado por el propio DOC. Le pagaba $30.000, $20.000 y me daban el margen. Y Alberto Fujimori acomodaba las cifras. Declaraciones así tal cual de el propio Vladimiro Montesinos. Entonces, ¿cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos confiar? Además, viendo lo errados que estuvieron tan cerca de las elecciones. No detectaron a Pedro Castillo, entonces no sirven, pues. No detectaron a quien ganó las elecciones. Entonces, estas encuestas, su metodología ya es obsoleta. Tienen que utilizar otros métodos ahora. Y se están utilizando, de hecho. Hay otro tipo de lecturas que se hacen. Gente que estudia las redes, que ve cuáles son las tendencias allí, que mide a los jóvenes, que mide el voto rural, que está siguiendo a los candidatos de otra manera y sacan conclusiones que nos acercan a la realidad con mucha más precisión que estas encuestadoras que ya huelen a naftalina, ¿no? Y que siempre se equivocan y que no solo es una equivocación. En el 2021 llevaron a la gente que iba a votar por Rafael López Aliaga a verlo como una causa perdida. Y votaron por la China, Keiko Fujimori. Y ahí sí yo creo que ha habido una manipulación, porque el criterio era, oye, es más fácil ganarle a Keiko Fujimori con todo el voto antifujimorista que existe que ganarle a Rafael López Aliaga. Hagamos que la derecha piense que Porky ya fue y que voten por la China. ¿Ya? Eso... Yo estoy convencido de que ha habido también, ¿no?, un poquito de eso en esa fotografía final del comercio con Ipsos, ¿ya? ¿Ok? Yo no les creo. Que se les haya pasado semejante fenómeno, como lo describen, esta ola que venía surgiendo desde el Perú profundo y que entra a Lima, sí, en la última etapa, pero, o sea, una semana, no puede ser que no aparezca Pedro Castillo en la portada, Johnny Lescano, Forsyth. Ya pues, no nos dejemos agarrar de tontos por Ipsos, por Datum, por CPI, que ya sabemos que, uno, son obsoletas y dos, han sido corruptas. Y una vez que han aceptado coimas para acomodar sus números, ya perdieron la confianza de la gente. Muy bien, vamos al corte comercial, pero antes una importante mención. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.